el Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Muy buenas noches, señores y señores. Un domingo más con todos ustedes en un nuevo programa de Nuestra Pasión. Primer domingo de Cuaresma, estamos ya en la cuenta atrás. Menos de 40 días para llegar a esta Semana Grande. Y seguimos aquí en las pantallas de 987 para traerles a ustedes la información sobre la Semana Santa. Y esto llega a ustedes gracias al patrocinio de León Plaza. Centro Comercial León Plaza. Ahora, más servicios, más novedades, nuevas aperturas, el Mercadona más moderno de León. Urban Planet, el mayor parque de ocio y diversión de León. Ven a conocerlo. Centro Comercial León Plaza, el corazón de León. Y ya de nuevo con todos ustedes para comenzar este programa. Como les decíamos, primer domingo de Cuaresma, comienza a ebullir, comienza la ebullición de la actividad cofrade, muchísima actividad de cofradías y de bandas, agrupaciones a lo largo de estos 40 días para llegar a esta nuestra Semana Santa. Y hoy aquí un programa de los habituales, con las secciones de todos los domingos, pero último programa con este formato. ¿Por qué? Porque la actualidad de nuestra ciudad manda. Entonces dejamos un poco la provincia para centrarnos en lo que será la Semana Santa de León. Esta será la segunda de las secciones en la que José Antonio nos llevará a La Bañeza. Nos quedaba una de las cofradías de La Bañeza. Tendremos a Sonia Alonso para hablarnos de algo también que ella conoce muy bien. Y luego, en la sección habitual de Capillos Arriba, pues Carlos y Jesús nos descubrirán algo más de la Semana Santa de esas personas vinculadas a la historia. Todo eso en la programación de este primer domingo de Cuaresma. Y como decíamos, Sonia, una noche más, un domingo más, aquí en este programa de Nuestra Pasión. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelino, y muchas gracias por estar otra vez con nosotros en esta sección, El porqué de las cosas. Pues sí, una sección en la que hoy vamos a hablar de algo que tú casi no conoces nada, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Porque hoy nos vas a hablar de... Bueno, va a ser el primero de una serie de programas que nos vas a hablar de las manolas. De las manolas, efectivamente, esa figura de la mujer española que acompaña a los pasos en Semana Santa. Y bueno, pues vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cuál es la etiqueta que se debe de utilizar de una forma más correcta. Pues esas pequeñas pautas, pues alguien que puede decir, bueno, el largo del vestido, cómo debe ser, puede ir con falda y pantalón. Bueno, vamos a indicar un poquito. Sí, porque es un tema... Y estos últimos años ha habido mucha polémica sobre esto, pero bueno, eso es porque no conocen tu libro. No conocen tu libro. Como decíamos al principio, así entre bromas y chascarrillos, hoy vienes a hablar de tu libro. Como bien dices, hace unos años la Cámara de Comercio de León me invitó... Bueno, en principio fue la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que me pidió un artículo para su revista para dar unas pequeñas pautas, porque bueno, veían que el volumen de manolas que asistía a la procesión de los pasos, pues cada una iba muy de su estilo y no con una concordancia. Entonces bueno, pues me pidieron que hiciera un pequeño artículo y de ese artículo pues luego nació ese manual que la Cámara de Comercio ha tenido a bien publicar. Pues bien, una especie de guía de estilo de cómo tiene que ser, pero bueno, mejor que nos lo cuentes. ¿Qué nos vas a hablar hoy sobre las manolas? Bueno, pues sobre las manolas vamos a hablar, en principio, cuál es su etiqueta. Hemos dicho muchas veces que la etiqueta es un valor en comunicación de decir mucho sin utilizar una sola palabra. Vamos a decir que las manolas son esas mujeres que acompañan, no plañideras como se podría ver antiguamente, pero sí que acompañan, son esas mujeres de mantilla y peineta, algo muy español y que nos caracteriza, ¿no? Porque es un elemento que nos caracteriza a las españolas. Bueno, en concreto, ¿cómo deben de ser? Bueno, pues deben de ir con vestido, no con lo más ortodoxo es el vestido, no ni falda ni chaqueta, debe de ser de manga larga o manga francesa. En cuanto a la largura, por la rodilla, lo que nosotros llamamos un largo cóctel, ¿no? En cuanto al escote, bueno, pues puede ser un poquito en pico, no muy pronunciado, cerrado o a la caja o un poco abierto, pero que no se vean los hombros, deben de estar cubiertos.
nada de lentejuelas, ni de plumas, ni de transparencias que podemos ver. Hay veces que utilizamos ese negro pues, para otros eventos y bueno, pues podemos utilizarlo, dar un segundo uso para vestirnos con la mantilla. Pues no, no es lo más ortodoxo. En León, que es una ciudad pues, muy fría, que pasamos muchas horas en la calle y hace frío, se puede llevar un abrigo, pero abrigo de paño, por favor. Nada de abrigo de pieles, ni de chubasqueros que he podido ver, ni nada por el estilo. Un abrigo de paño es lo más correcto. En cuanto a las medias, medias negras, sin ningún adorno, ni ninguna filigrana, deberían de ser de 20, 30 DINs como mucho. En cuanto al zapato, zapato negro, cerrado, nada de sandalias ni descubiertas en la parte de atrás. En cuanto a las joyas, muy ligeras, se lleva el oro blanco, la plata, podemos llevar perlas. Eso en cuanto a los pendientes, incluso se puede llevar un collar de perlas, una cruz, muy ligeras, no es nada ostentoso. Luego la mantilla siempre va con una peineta, bueno, hay diferentes modelos de mantilla que deben ir sujetadas a los hombros porque bueno, llevamos muchas horas, puede haber viento y eso nos puede dificultar. En la parte de atrás va prendido con un broche pues, de plata o de oro blanco y luego sí que es verdad que algunas cofradías sus manolas llevan el emblema de la misma. Por favor, nada de chapas, ni de pines que he visto, ni de fofuchas que he llegado a ver, me parece que eso no es lo que buscamos. Hay que darse cuenta en el entorno en el que estamos y lo que estamos representando. Sí se puede llevar un pequeño bolso de mano negro, con nada muy liso, sin ninguna estridencia. Algunas personas sí que suelen llevar un pequeño misal o un libro de oraciones y, como no, el rosario, porque vamos rezando. En cuanto a los guantes, bueno, pues pueden ser de redecilla. Si quieren ser cubiertos también pueden ser de terciopelo, pero siempre a la caja, lo que llamamos a la muñeca, no largos, eso se utiliza para otros eventos. En cuanto al tacón, un tacón ancho, hay que darse cuenta que estamos muchas horas en la calle, nada de utilizar esos tacones de aguja, que bueno, se utilizan para otros eventos que no son estos. Un poco esas son las pinceladas que, en cuanto al maquillaje o el peinado, bueno, pues debe de ir el pelo recogido, nada de pelo suelto, que en algunas ocasiones algunas mujeres he visto que van con el pelo suelto, pelo recogido, en un moño, en lo que ellos consideren. Si por ejemplo tenemos el pelo corto, pues utilizar un postizo. A ver, así un poquito más. En cuanto al maquillaje, pues nada ostentoso, muy ligero, nada de labios rojos, que bueno, esos los podemos utilizar para otro tipo de eventos, para aquí no. Sí, o sea que no consiste en coger todo lo negro que tengo en el armario de casa y me lo pongo encima para salir, sino que hay que ir, igual que los papones llevan su túnica perfectamente planchada y con una uniformidad, también lógicamente... Eso, ¿por qué utilizamos, por qué todos los papones van reglamentariamente con su túnica, su capillo? Para que todos seamos iguales, no haya distinciones. ¿Qué nos lleva a las mujeres? Que las mujeres de mantilla vamos con la cara descubierta. Bueno, pues intentar ir lo más homogénea posible, que no destaquen unas de otras, porque al final no es lo que estamos buscando, no es la representación. Vamos acompañando a nuestro Cristo, nuestra Virgen, vamos rezando. Por favor, nada de estar en conversaciones, atender a lo que las indicaciones que den la gente que organiza el cortejo procesional, que lleva mucho tiempo trabajando y que, bueno, pues lo que debemos es ayudarles. En algunas cofradías es verdad que las mujeres van con velones, o pueden ir con las varas que hemos visto en algunas ciudades, sí, también pueden ir así, pero bueno, ir un poco eso en acompañamiento, ¿no? Somos un elemento más. Yo que, bueno, hay una asociación, bueno, una asociación no, un grupo de mujeres de mantilla y nos reunimos, tomamos café y, bueno, departimos. Nos damos nuestros propios consejos, nuestros propios trucos de cómo colocar la mantilla o la peineta o cómo, bueno, nos podemos ayudar unas a otras. Sí que hablamos muchas veces que somos como un elemento totalmente no secundario, sino terciario, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también la culpa somos nosotras, que no vamos acorde a lo que se necesita o al momento en el que estamos. Yo creo que también deberíamos de hacer un poco de autocensura o autocrítica. Porque es muy dispar, ¿no? Hay cofradías que
para salir como Manola simplemente tienes que asistir, otras que tienes que ser hermana de la cofradía. ¿No sería bueno también el tratar de consensuar unas reglas del juego? Bueno, un poco por ahí fue la idea que tenía la Cámara de Comercio y lo que te digo, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que no tiene hermanas en la cofradía. Ellos no pueden imponer ciertas pautas, pero sí que pueden, bueno, pues, pedir a la gente que les acompaña que vayan con una cierta uniformidad. Yo creo que es eso. Bueno, sobre todo vemos mucho el tema de los largos de las manolas. Quiero recordar que hace un par de años, un año pasado, el año pasado, una pequeña gran polémica con una fotografía con el largo. Bueno, de la se falda. buscó la polémica donde no la había. Yo creo que era una buena fotografía, con una gran calidad, una muy buena fotografía. Lógicamente, la gente que trabaja en maquetación, en diseño, lo único que ve es eso, la calidad de la fotografía, y no tiene por qué ser ver más allá de la fotografía. Entonces, bueno, yo creo que también sirvió para ponernos una vez más en el candelero nacional de esa polémica. Bueno, pues si todo suma un poco para que la gente venga a la Semana Santa de León, aunque no sea más por eso, por buscar la polémica, bueno, pues al final han conseguido su fin, vender más ejemplares de la revista. Bueno, no, que no. Bueno, sí, la verdad es que es una revista que es difícil de conseguir, ya de por sí es difícil de conseguir, pues ese año fue todavía más complicado. Un poquito más, ¿no? Un paso más. Sí que eso, que hay que cuidar. Yo entiendo que muchas niñas pues lo viven así como su primer año. Bueno, yo creo que ahí estamos las que llevamos unos cuantos años, que debemos de encauzar un poco a las generaciones futuras, pues bueno, qué significa esto, ¿no? Pues bueno, desde aquí animaros a todas estas mujeres de mantilla, a todas estas manolas que salís y sufrís en vuestras carnes y vuestra piel los duros inviernos leoneses, que bueno, aunque ya es primavera, pero bueno, ha habido años complicados y bueno, la verdad es que sí, que es una figura a potenciar y a darle el valor que realmente tiene y tiene que tener dentro de las procesiones. A cuidarlas dentro de las cofradías, como bien dices. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Es muy complicado, ¿no? Vamos a dar unas pautas, exigir, bueno, pues cofradías en las que solo son de hombres es un poco complicado, ¿no? Decir a mujeres que acompañan a ese cortejo procesional, pues ponerles unas normas es un poco pautas, complicado. Sí que es verdad que en cofradías que son mixtas, bueno, pues hay secciones, hay incluso 6 de manolas, quiero recordar las 7 palabras y Santa Marta también la tiene. El perdón también tiene. Y el perdón tiene una sección de manolas desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, pues también esa importancia de esa figura tan nuestra, no se pueden ver fotografías antiguas en las que las mujeres iban de mantilla. Antes se vestía uno de mantilla el Jueves Santo, que se ha perdido esa tradición de asistir a ver las iglesias ese Jueves Santo por la mañana vestidas de mantilla y de peineta. Es complicado. Sí. Aquí solo no se circunscribe a salir en procesión, no a verlas en Semana Santa como antiguamente se veía. Bueno, pues hasta aquí esta sección, este primero de los programas que vamos a dedicar precisamente a eso, a marcar las pautas y demás. Hoy unas pinceladas en conjunto sobre la historia de la Manola y demás, y las próximas semanas pues iremos andando ya en otros temas. Bueno, unas poquitas de pautas, como bien decías, y que puedan ayudar a que engrandecer la Semana Santa de León y sobre todo pues eso, la figura de las manolas. Pues Sonia, un programa más, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrirnos tu cajón de sabiduría sobre este tema que además te llega muy cerca. Bueno, me llega pues por eso, al final quiero comentar que cuando a mí me ofrecen hacer el artículo y luego este manual, no había casi nada escrito sobre manolas y su etiqueta. Me costó y sobre todo compañeros que se dedican, que están más especializadas en protocolo social me lo contaban, no hay casi nada escrito, muy poco, había unos pocos artículos, algo en el Museo del Traje y nada más. Bueno, pues un poco buscando, viendo fotografías antiguas y viendo esa uniformidad que daba, pues eso, de tradición, de madres, abuelas, a hijas o nietas que se van pasando esa tradición. Y sí comentar que las mantillas eso pasan de madres a hijas y es un bien que no se puede embargar. Bueno,
Pues bien, bien. Es un detalle más, un detalle curioso de los que Sonia nos trae todos los programas. Lo que decíamos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos una noche más. Muchas gracias a ti, Marcelino, por acompañarnos en esta sección. Muy bien, y seguimos con este nuevo programa de Nuestra Pasión. Y como les decíamos en el inicio del programa, estuvimos en la localidad de La Bañeza. Nos faltaba una de las cofradías que en su momento, por imposibilidad de las personas a las que íbamos a entrevistar, de en ese momento atendernos, pues no queríamos despedirnos de la provincia sin volver a La Bañeza y ver esta de las últimas cofradías, que nos hable de su historia, que nos presente su patrimonio, todo ello de la mano de José Antonio Fernández Ramos. Pues aquí estamos de nuevo ante sus pantallas para traerles hasta La Bañeza. Una ciudad donde sin duda la curiosidad es que las 3 cofradías negras, las 3 antiguas, igual que puede ocurrir en la ciudad de León, existen también aquí. Y estamos con el juez de la cofradía de la Santa Veracruz, Fernando Fernández. Buenos días. Buenos días. Venimos a presentarles lo que es esta cofradía, lo que tienen, su patrimonio, etcétera, etcétera, y va a ser su juez el que nos lo enseñe. Fernando, cuando quieras, pasamos a vuestra sede y lo vemos. Estáis invitados a pasar, así que podemos entrar. Pues vamos a ello. Pues ya estamos aquí, ya hemos entrado en su casa y tenemos la suerte de poder hablar con el juez de esta cofradía, con Fernando Fernández. Bueno, pues gracias por recibirnos en tu casa, lo primero. No, bueno, gracias a vosotros por venir, que esto siempre está abierto a los medios para que haya una divulgación y sobre todo de la cofradía, que es la más antigua y también la más desconocida, digamos, de La Bañeza. Estamos delante, como no, del símbolo fundamental de esta cofradía, la Santa Veracruz. Maravillosa obra también la que vemos detrás, y de estas obras y de su patrimonio hablaremos después. Pero primero queremos conocer un poco los datos fundamentales de la cofradía, su nombre, su año de fundación. El año de fundación perdido en la historia. Suponemos que siglo a lo mejor XIV, por ahí, porque siempre las Veracruces fueron de las más antiguas. Ahí tenemos algunos documentos que han ido encontrándose de finales ya del XVI, pero claro, haciendo referencia a antes. Una de las imágenes que ahora mismo no está, bueno, que ya hablaremos después, es de finales de ese siglo. Algo del XVII, después hay un vacío y después hasta el siglo XX ya pues nada, no tenemos. La verdad es que lo comentábamos, la Santa Veracruz, las cofradías de las Angustias, las cofradías de nuestro Padre Jesús Nazareno, son cofradías antiguas que sí es verdad que muchas veces no se encuentra documentada el año en que pudieron crearse o se pudieron fundar, pero sí se supone que son sin duda muy antiguas todas ellas, lo que siempre hemos conocido como las cofradías negras, ¿no?, en la provincia de León. Sí, lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso, pues bueno, distintos avatares de la historia pues han hecho que se perdiera bastante documentación. También hay que decir que la cofradía aquí en La Bañeza siempre estuvo ligada a un hospital, siempre tuvo la labor hospitalaria. Y bueno, por ahí también se ha ido encontrando algo, pero que no dan una fecha, decir tal fecha como por ejemplo pueden tener nuestros hermanos de Jesús Nazareno, que les figura la regla. Nosotros datos de esos, pues a día de hoy no tenemos constancia de nada. Sí que quedaría mucho trabajo para historiadores y amantes de la Semana Santa que conozcan la historia o que sepan cómo buscar, no solo de esta cofradía, de muchas a lo largo de la provincia. La verdad es que no tiene que ser fácil buscar esa documentación, pero desde luego estoy seguro, como me comentaban el otro día en Benavides, que al final encontraron el nacimiento de una cofradía en 1460 y fueron a Santiago de Compostela a encontrarlo. Seguramente gente que sepa de historia, gente que sea amante de la Semana Santa, tiene buena labor, buen trabajo para realizar ahí, y en este caso en La Bañeza y en esta cofradía. Sí, lo que pasa es que hay que ser un ratón de archivo y dedicarle muchas horas, porque es donde se puede encontrar algo. Claro, hay que tener conocimientos suficientes para poder, a la hora de enfrentarse a los documentos esos, legados y demás, que lleva su tiempo.
porque nosotros tenemos algún libro de actas que hay que tener los conocimientos suficientes, digamos, saber leer. Hay que saber leer, pero la historia, la escritura de aquella época que lleva. Sí, el valor de los papeles, cómo está realizado el papel y todo. Lógicamente tiene que ser gente experta. Volviendo un poco a lo que es la cofradía como tal. ¿Qué número de hermanos y si es una cofradía mixta podemos hablar en la actualidad? Desde su, digamos, refundación, entre comillas, porque, digamos, volver a estar en la calle, a volver a participar de la Semana Santa, de la vida social de La Bañeza, se puede hablar de 1999, cuando se volvió a procesionar, la primera de esta nueva etapa. Hermanos ahora, pues no sé la fecha exacta, se calcula sobre 200, 250 que podamos ser. Ha habido pérdida porque la crisis, y la crisis que hay a todos los niveles nos han hecho mella, porque nosotros siempre hemos sido una cofradía muy pequeña. Y bueno, pues a partir de esa fecha sí se puede decir que hemos empezado a hacer actos a partir de 1999. En el año 2000, que es la imagen, procesionamos ya otra de las procesiones, cuando vino la Virgen la siguiente, y bueno, hemos ido poco a poco teniendo un patrimonio, tanto de tronos y demás, que no había nada de eso. Estábamos viendo, un poco lo que es también vuestra indumentaria, túnica negra, que es lógicamente el luto, la capa en ese blanco crudo, que es un poco por la resurrección, y el verde como vuestro símbolo principal, que es un poco el color de la esperanza, ¿no? Sí, cuando se adoptó, sobre todo el color del verde de los capillos, de los capuchones y de la faja, yo todavía no estaba aquí, entonces, pero sé que es por el pendón que se había encontrado de la cofradía, que era el verde, entonces para seguir llevando el verde de la esperanza, y además también que después nuestra imagen, la Virgen, se llama de la esperanza. Precisamente nos dice una cosa muy interesante, y es que esta cofradía, como otras en la provincia de León, y de esto hay gente muy culta y que sabe bastante, tienen pendones de cofradía. Aquí sí es verdad que cuando a veces con gente, vamos a decir, un poquito más inculta en estas materias, hablas de pendones, parece que siempre nos vamos al pendón de los pueblos que sale de romería, pero también hay pendones de cofradía, pendones de luto, pendones que acompañan a los santos en los momentos de pasión, muerte y resurrección, y que en este caso, como bien dices, ese color viene porque recuperasteis ese pendón. Sí, estaba en un arcón juntamente con algunas más imágenes, y el señor que lo recuperó, pues fue una gran sorpresa, porque lo que menos podíamos imaginar es que la cofradía tuviera pendón. Y sí, es color verde, dos verdes, uno más oscuro y uno más claro. Después tenemos ese se restauró, creo recordar, sobre el 2002, 2003. Después, claro, el estar en la calle, el viento, además aquí en algunas, cuando hace viento, sobre todo en Semana Santa, en algunas de las calles, pues le afecta bastante a la tela. Se llegó y se comprobó que no se podía seguir procesionando con él. Entonces siguiendo aquel, hicimos uno nuevo, que es el que ahora mismo procesiona. Y sí, es un pendón que nosotros le llamamos centenario, por el motivo de que ha ido apareciendo en diversas actas y en diversos inventarios de por lo menos 300 años atrás, de que había un pendón, de que siempre la cofradía tuvo pendón, y sobre todo el pendón procesionaba en la fiesta del Corpus, cosa curiosa, de más que en Semana Santa, por las actas que han ido apareciendo. Pero nosotros, si tenemos ese día, pues el pendonero que puede, o alguien que tal, lo intentamos sacar tanto en Semana Santa como en el Corpus. Bueno, pues este tema de pendones de cofradía igual tenemos que dejarlo más para nuestra compañera Sonia en su sección de protocolo y demás, porque ella es muy experta en todas esas cosas y podrá seguir hablándonos de ello. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir hablando de esta cofradía, y ahora nos interesaría saber qué días procesionáis y qué procesiones sacáis a la calle. Primeramente procesionamos el Domingo de Ramos,
que es la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza, a partir, sí, se suele salir a partir de las 8 de la tarde, procesionamos con ella. Después nuestra procesión, digamos, principal es la del martes por la noche, a las 10 de la noche, que es el encuentro entre nuestra Virgen y el Cristo de las Tres Caídas, que bueno, han tenido varias ubicaciones, pero bueno, ya llevamos 2 años, este será el tercero que volvemos a hacerlo, el encuentro en la Plaza Mayor, porque encontramos de que realmente ahora mismo le da más solemnidad también y más todo a volverlo a hacer aquí. Y después tenemos otra procesión, que esa es de recogimiento, es la que del Miserere. El miércoles ya es la frontera entre, digamos, las 12, 12-1, entre el miércoles y el jueves, que también se le conoce por la procesión de las carracas. Porque entonces sí que tenéis ese instrumento, esa carraca que sale a la calle y lo acompañaréis de algún tambor o demás, me imagino. Sí, se suele acompañar de un tambor sordo y de las carracas que van marcando las estaciones del Vía Crucis. Bueno, hasta ahora no nos han fallado, tenemos ahí 2 o 3 personas que cantan y van a raíz de las estaciones cantando el Miserere. Por eso también se le llama la procesión del Miserere. Y bueno, tenéis este local, digamos, como sede, pero sí es verdad que nos comentabas fuera de micrófono que en su momento hubo una ermita, hubo una localización donde había además, bueno, pues los enseres o lo que era de la cofradía. Todo este edificio realmente es la cofradía y porque es el hospital. Este es la última remodelación del hospital que se hizo a finales del siglo XIX, que es como tal lo conocemos. Pero aquí siempre pues hubo hospital. Además tenemos datos de que don Juan de Mansilla pues al final terminó cediendo al testamento, bueno, más por avatares había mandado fundar hospital en su casa, pero se conoce que los albaceas y demás y la cofradía pues vieron de que era interesante de que ese dinero se empleara en mejorar que ya se había unido en 1500, es que ahora mismo no recuerdo bien la fecha, con otros 2 hospitales que habían existentes en La Bañeza, el de Santa Catalina y el de los Clérigos de la Piedad. Es decir, que el hospital de la Veracruz se supone, también por los historiadores que han ido buscando, de que tenía una fuerte pujanza y una organización hospitalaria buena a lo que fueron incorporándose los demás. Lo que pasa es que con la llegada del siglo XX pues se perdió ya toda acción hospitalaria. Pues como pueden ver ustedes, en todas partes hay cosas muy interesantes que ver, que aprender y que conocer. En este caso, por ejemplo, esa labor hospitalaria que hacía la cofradía de la Veracruz de la Bañeza. Pero para que ustedes puedan seguir sabiendo lo que hay en la Bañeza y lo que hay en esta cofradía, vamos a ver en próximo programa todo su patrimonio, todas sus tallas y que el mismo juez nos comente ese valor y esa antigüedad que puedan tener, sus autores, etcétera, etcétera. Hasta entonces, hasta la semana que viene, les esperamos detrás de sus pantallas. Y llegamos a la última de las secciones de este primer programa de Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, mientras en muchas localidades todavía están celebrando los últimos coletazos del carnaval, nosotros ya estamos plenamente integrados en lo que será la Cuaresma. Y hoy Carlos y Jesús nos traen a una nueva persona que nos hablará de la historia de nuestra Semana Santa. Como en otros ámbitos de la vida, también las cofradías pasan por momentos más o menos delicados y esa coyuntura hace que en ocasiones sea un papón, una persona que quizá no hubiera pensado en ello, la encargada de dirigir, de liderar o, en definitiva, de ponerse al frente de una penitencial. Eso mismo le sucedió a nuestro invitado de hoy, hermano de siempre de la Cofradía de las Siete Palabras y viviendo en ella pues algunos de sus hitos más importantes. En un momento delicado de esta cofradía le tocó coger las riendas y gracias a su afán dialogante que luego trasladó a la Junta Mayor en un momento también bastante delicado,
salió victorioso de una época un tanto convulsa de la Semana Santa. Hoy se levanta el capillo Fernando Miguélez. Un papón con muchas cosas que contarnos. ¿Quién es Fernando Miguélez? Bueno, pues imagino que alguien lo suficientemente normal como para estar aquí hablando con este tiempo que tenemos y con este frío tan de León, y alguien también tan complejo como cualquier persona, pues con sus cambios, sus aristas, sus cosas, ¿no? Bueno, pero por ser más concreto, yo creo que Fernando es, y con el mayor respeto, es un paisano de León, y como tal, bueno, pues por ser un poquito más concreto, profesionalmente abogado, me encanta mi profesión, como leonés, también un leonés convencido, y parte de ese ser leonés, pues papón y cofrade, coleccionista de todo, amante de los libros y enamorado del mar, a pesar de haber nacido a muchos kilómetros de ella. Fernando, ya concretando en la Semana Santa, ¿cómo surge tu vinculación con ella? Bueno, mi vinculación con la Semana Santa tiene que ver, como yo creo que en un alto porcentaje, con un tema familiar. Mi padre fue de los hermanos que fundaron la Cofradía de las Siete Palabras. No sé si que fundaron o que estuvieron al inicio de la fundación, decidlo como queráis, pero desde luego de esos primeros que sacaron la primera procesión de las Siete Palabras. Pero por el lado de mi madre, toda la familia materna tenía que ver con cofradías, vamos a decirlo así, o como se conocen habitualmente, de las negras. Y, ¿no? Fernando, ya centrándonos en la Cofradía de las Siete Palabras, hace ahora 30 años va a ser del primer Vía Crucis, que además prácticamente se ha convertido en santo y seña de la cofradía. ¿Cómo viviste aquel acto inédito entonces, ese hito en la cofradía? El primer Vía Crucis fue un acto absolutamente novedoso, y yo creo que a toda la cofradía nos causó una sorpresa enorme, y a la ciudad de León igualmente enorme. No había cofradías ni actos que se desarrollaran por la noche en León. Aquello fue una bomba. Entonces, ¿cómo se vivió y cómo lo viví yo? Bueno, yo hablo personalmente. Para mí fue un elemento, primero, de sorpresa. Cuando se comunicó desde la Junta que se iba a hacer ese acto, la verdad es que nos quedamos patados. Era un asunto, pues eso, absolutamente novedoso. Y recuerdo la primera ida de mi casa a San Marcelo ese mismo año, en el que ya participé en el Vía Crucis. Iba emocionado, emocionadísimo, y con miedo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a ser aquello? Lo que recuerdo con posterioridad es una emoción intensísima. El momento de acabar el Vía Crucis yo creo que ha sido uno de los momentos más intensos, sí, aunque sea repetitivo, más intensos de lo que ha sido mi experiencia cofrade. Mira, yo creo que el Vía Crucis de las Siete Palabras es el acto más devoto, más profundo y más cofrade que desarrolla la Cofradía de las Siete Palabras. Más aún que la procesión. Es algo íntimo, algo esencialmente cofrade, como he dicho antes, y muy personal. Se puede disfrutar el Vía Crucis de una manera muy distinta a como se disfruta la procesión. Por ubicar a nuestros espectadores, la Cofradía de las Siete Palabras, si yo no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, a principios de la década de los 90 tenía dos pasos y los dos iban a ruedas. Entonces se decide en algún momento, ahora nos contarás si lo decidisteis los hermanos, se lo decidió la Junta de Seises, poner el crucificado titular, el Cristo de los Valderas, a hombros, del cual tú fuiste bracero. Cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia. Bueno, pues yo creo que fue una experiencia fundante también de la cofradía. La decisión en aquel momento la tuvo la Junta, porque todas las decisiones que había en aquel momento las tenía la Junta. En realidad, en casi todas las cofradías es la Junta el elemento impulsor de las actividades. No el más significativo, porque una cofradía, y a lo mejor lo que voy a decir, y era alguna sensibilidad, una cofradía podría salir a la calle sin Junta, pero una Junta jamás podría salir a la calle sin cofradía. Pero es verdad que las Juntas representan, bueno, pues esa punta de lanza que va abriendo camino y que va desarrollando las actividades. Fue una decisión de la Junta, impulsada, y es verdad que a lo mejor motivada por un grupo de hermanos muy entusiastas que venían diciendo que por qué no se ponía a hombros, entre que era el más significativo, que era el viable, y que había un grupo de gente pues suficiente como para pedirlo y hacerlo, pues se llevó a cabo, y fue, yo creo, un proyecto muy bonito, un gran logro de la anterior abadía,
un esfuerzo personal de la que fue Seixen, Maite Senen, a quien, bueno, pues desde aquí se lo reconozco y aprecio, muy notable, digo, y luego un grupo de personas entrañable y del que, bueno, pues prácticamente recuerdo a todo el mundo, algunos ya faltan, y que puso a hombro 54 personas la primera vez que salió ese paso a la calle, 54 personas para pujar un trono al que se le pusieron unas cartolas de nogal macizo que pesaban notablemente. Y cuando se sale a la calle la idea a los hermanos de ponerlo a hombros, ¿qué aceptación tiene? ¿Cuál es, digamos, entre los hermanos es el sentimiento? La aceptación fue maravillosa, era la gran asignatura pendiente de nuestra cofradía. Yo nunca he sido un forofo ni no sé cómo decirte, un radical de pasos a hombros, pasos a ruedas, no, los pasos tienen que ser buenos. Y cómo se pongan luego en la calle es un elemento que yo considero accesorio. La tradición de León, evidentemente, y el gusto de la puja no se puede discutir, es decir, en la medida que se puedan, pues se pueden y se deben llevar a hombros, es lo nuestro, lo específico. Pero lo importante de un paso, que es una catequesis en la calle, que eso es para lo que se hace una procesión, es que el paso sea bueno, que diga algo y que lo diga bien, y que lo diga con gusto. Entonces, a mí si un paso tiene que ser llevado a hombros porque las imágenes son espectaculares o porque el grupo escultórico es lo suficientemente grande como para tener cierta dificultad de puja, no me parece nada mal. Ahora, cuando se pudo poner a hombros, pues bendito sea Dios, es que era lo propio. Y estábamos hablando de una imagen solo, la imagen de nuestro Cristo y tal. Entonces, el apoyo de la cofradía fue unánime. Lo que pasa es que no había ninguna tradición y claro, eso fue muy costoso y hubo que hacer un montón de cosas. Hoy en día podría parecer extraño, se hicieron innumerables ensayos. No había ninguno, además en nuestra cofradía, de aquella, el grupo que dinamizó esa puja del titular, prácticamente no pertenecía a otras cofradías. Había muy poca gente que tuviera experiencia de puja. Se ensayó mucho, se ensayó notablemente, se cuidó muchísimo para que esa primera vez pues resultara bien. Luego pues pasaron cosas, pero se hizo todo lo que se pudo para que saliera bien. Por tanto, en primera persona, ese ambiente entre cofradías blancas y negras que no era del todo cordial, ¿no?, en nuestra Semana Santa. No era en absoluto cordial, pero no tenía que ver. Mira, yo del tema ese es verdad que se polarizó al final en las cofradías, pero al final también, o más bien al principio, lo que había era un tema personal, o sea, había personalismos. De hecho, uno de los elementos que motivó el cambio en nuestra cofradía fue que no se entendía muy bien el por qué estábamos en guerra con nadie cuando los amigos de las personas que integraban las distintas cofradías eran de distintas cofradías y había una relación de amistad, cuando todo el mundo quería la Semana Santa y cuando no había un problema real de bases, por hablarlo de alguna manera. Entonces era un tema un tanto artificial y yo creo que vinculado como buena parte de los problemas de la Semana Santa y de cualquier elemento de asociacionismo en general a personalismos. Bueno, claro que lo viví y lo viví de una manera, pues eso, primero desde la perspectiva del papón de base que no entendía aquello y luego desde la perspectiva de miembro de una junta y como abad en el que decía esto hay que solucionarlo y sí que se solucionó. En el año 1996 se vive una crisis bastante profunda en la Cofradía de las Siete Palabras que da lugar a una intervención por parte del obispo y a la expulsión, por decirlo de alguna forma, del abad en aquel momento y posteriormente, unos meses después, una junta gestora pues ya busca un nuevo abad y surge tu nombre. Cuéntanos un poco cómo fue aquella etapa, por qué surge tu nombre. Bueno, te voy a hacer una precisión. En realidad, al que fue abad de las Siete Palabras, no se le expulsa antes. Se produce una Junta General Extraordinaria a petición de un número elevado de hermanos, una junta muy tumultuosa que se celebra en San Marcelo, en la propia iglesia de San Marcelo, en la que queda patente y manifiesto que hay un amplísimo sector de la cofradía que ya no está conforme con la línea que sigue ese abad. Abad que, por otro lado, como argumento principal, y en eso no era exento de razón, se le acababa de reelegir. Se le acababa de elegir... ¿La Semana Santa previa? Sí, porque estamos hablando de julio, cuando se produce todo este tema, junio, julio, y estamos hablando de la Junta General que se producía antes de Semana Santa. Entonces sí que había... Pero es verdad que la reelección había sido por la inercia propia de las elecciones cofrades, como es general, y sí, claro, y sí que había habido una contestación interna muy fuerte. Esto no es un problema del abad como personalizado.
el abad que fue Vázquez hizo grandes cosas, y hay que decirlo públicamente porque es así. Si el problema al final es, como en otros muchos casos, la permanencia en el tiempo, y eso no se da solo con él, se da con otros, o sea, en cualquier ámbito, la prolongación en el mando genera una perversión de ese mando, es casi inevitable. Bueno, pues eso fue lo que sucedió. Por un lado había gente histórica, como digo, que se había dado cuenta de eso y que necesitaba una cara nueva, y por otro lado había una confluencia de gente nueva que quería aportar sus ideas y demás. Bueno, pues en esa confluencia surgí yo. ¿Y por qué pensaron en mí? Bueno, pues podría haber pensado en mí como en otro. Creo que en ese sentido fue muy significativo ese grupo de papones que habíamos sacado a hombros el paso de la séptima palabra, nuestro titular, y que era un grupo muy dinámico, muy activo, con ideas. Bueno, pues de ese grupo, y casi por decantación, pues fueron subiendo unos nombres. Yo lo cierto es que, bueno, pues no sé, bendita juventud, ¿no? Porque yo de aquella era muy joven y ni me lo pensé. Yo creo que si ahora me lo hubiera pensado 40 veces y más, sabiendo pues todas las cosas que sabes, pero... Llegas, por tanto, Fernando, a la abadía en una situación, digamos, delicada de la cofradía y sin tener experiencia en una junta de gobierno. Ninguna. ¿Cómo se afronta eso? Pues se afronta, vuelvo a decirlo, se afronta con un entusiasmo enorme, porque yo creo que la edad da ese entusiasmo, porque si no, pues sería con muchísimo miedo. Era casi una necesidad, es decir, la cofradía en ese momento necesitaba un cambio, era una evidencia, y era una cosa que latía en todas las secciones de la propia cofradía. Entonces, en ese sentido ayudaba mucho pues un sentimiento común, generalizado. Bien. Personalmente, pues como he dicho antes, la parte fundamental era crear un equipo, y yo creo que fue lo que más tiempo llevó antes de que eso cristalizara. Y yo creo que es lo que busqué. Entonces, ¿cómo lo afronté? Pues buscando un buen equipo, que afortunadamente encontré y que funcionó maravillosamente. Bueno, oye, con los altibajos, aciertos y desaciertos que se puedan tener en cualquier actividad. Pero fue un equipo muy vivo, tremendamente vivo, de una actividad infinita. Yo no sé si habrá alguna otra pregunta más adelante sobre lo que hagáis sobre este periodo, ¿no? Que hagáis sobre este periodo, pero sí te digo, o lo anticipo, que durante todo este momento se produce una casi refundación. Mira, esta fue una palabra o una frase que me dijo una persona muy conocida de León y que a mí me encantaba, que era José María Suárez, que fue alcalde, magnífico abogado, parafraseando la literatura, largo más allá del talle, porque él ya era largo de por sí, un verbo magnífico, una agudeza impresionante. Y ese, una vez hablando, porque fue uno de los que participó en todo este movimiento de renovación de la cofradía de manera muy directa, para cambiar el abad y cambiar el estilo y cambiar la dirección de la cofradía, y hablando después en alguna de las comidas o reuniones que tuvimos al hilo de todo este asunto, decía siempre: abad, has hecho una refundación y has evitado una frase que siempre me hizo mucha gracia: abaciales enriscamientos. Bueno, pues sí, eso es lo que se pretendía, ¿no? Y ya para ir concluyendo este rato de charla, Fernando, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa leonesa? Yo soy tremendamente optimista, lo veo siempre bien, veo que siempre se ha avanzado y siempre se ha avanzado hacia adelante, lo cual parece una perogrullada, pero es lo que es. Es decir, siempre se ha conseguido mejorar. Yo lo veo bien. ¿Que hay problemas? Pues sin duda. Pero los problemas son los mismos que había antes. El problema de cualquier actividad que vincula a asociaciones, bien sea cofrades, bien sea la vida civil, bien sea profesionales, al final es lo que he dicho antes, la lucha y la dicotomía entre personas y personalismo. Ese es el problema que hay de fondo, siempre. Pero eso siempre se soluciona y siempre se supera, con lo cual soy tremendamente optimista. ¿Hacia dónde va la Semana Santa? Pues bueno, pues tendrá... muchas veces hemos hablado de esto, la gente que nos gusta la Semana Santa, y hemos dicho que la historia de la Semana Santa es sinusoidal, va haciendo como ondas, ¿no? Momentos en los que está arriba, momentos que baja, momentos que recupera fuelle. Bueno, pues se hará y se ha hecho. Al final, decía también un amigo que no estaba en la Junta, pero un gran conocedor de la Semana Santa, y decía siempre que al final las cofradías y las procesiones salen a pesar de las juntas. Bueno, pues es verdad, ¿no? Es verdad. Seamos pues humildes para pensar que al final
No solo a pesar de las juntas, yo lo hago todo a pesar de los cofrades, o sea, todo termina funcionando porque también es verdad que todos esos cofrades conforman una potencia de sentimiento, de ilusión y de ganas casi infinita. Y eso es muy difícil que se venga abajo. Muy optimista. Pues Fernando, siempre es un placer escucharte, hoy ha sido otra prueba de ello y nada, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes pues tus puntos de vista, tus reflexiones, tus recuerdos de varias décadas viviendo lo bueno y lo malo de la Semana Santa. Y nada, a todos ustedes les emplazamos una semana más en nuestros capillos arriba. Gracias. Y hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión. Les esperamos el próximo domingo, como les decíamos ya, con un nuevo formato, la actualidad cofrade, totalmente al día, para traerles de nuevo la información, que ustedes puedan estar al día y pendientes de todo lo que es la actividad de nuestra Semana Santa, cofradías, hermandades, agrupaciones, bandas de música, cornetas y tambores, muchísimo vinculado a la historia de nuestra Semana Santa para todos ustedes en Nuestra Pasión. Muy buenas noches y hasta el próximo domingo. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Centro Comercial León Plaza. Ahora, más servicios, más novedades, nuevas aperturas, el Mercadona más moderno de León. Urban Planet, el mayor parque de ocio y diversión de León. Ven a conocerlo. Centro Comercial León Plaza, el corazón de León.